Buenos días, jóvenes de séptimo grado A y B. En esta semana empezamos las clases de ciencia y tecnología con la unidad número 1 denominada compuestos inorgánicos. Empecemos a ver la temática entonces. La temática a desarrollar de la unidad número 1 se llama Conociendo los compuestos inorgánicos. Antes de meternos a la temática, vamos a hablar un poco, ¿verdad? Desde los inicios, recordando que es materia. Y ya sabemos que materia es todo lo que nos rodea, tiene masa y tiene peso. Desde los seres vivos, átomos y moléculas, minerales, planetas, alimentos, una mesa, un cuaderno, etc. Todo eso es materia. Cuando hablamos de materia, también se puede clasificar en dos tipos, mezclas y sustancias. Las mezclas en sí se pueden clasificar también como mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que, recordando sexto grado, son aquellas mezclas en las que sus componentes no podemos verlos a simple vista. Es decir, no sabemos cuál es el soluto, que es el que está en menor cantidad, y cuál es el solvente. Por ejemplo, si mezclamos azúcar con agua para formar azucarada, cuando la mezcla es ya la azucarada, nosotros no podemos determinar dónde está el azúcar y dónde está el agua en sí por sí solas, sino que se hace una sola mezcla donde no podemos ver el azúcar contenida en el agua. En cambio, en las mezclas heterogéneas son aquellas mezclas en las que sus componentes están a simple vista, es decir, nosotros los podemos observar. Y tenemos un ejemplo sencillo cuando mezclamos tierra en un vaso con agua. Aquí podemos observar cómo la tierra se va al fondo y queda el agua encima de ella. Entonces aquí sí podemos determinar dónde está la tierra y dónde está el agua. También lo podemos observar cuando hacemos, por ejemplo, ensalada, ¿verdad? Ya sea de fruta con yogur o ya sea ensalada fresca. Bien podemos determinar qué frutas es la que contiene el yogur, ¿verdad? Si picamos la fruta y se las echamos, y en una ensalada lo mismo. Ya sabemos dónde está el pepino, a simple vista está la lechuga, etcétera. Esa es la diferencia. Ahora bien, dentro de las sustancias también tenemos lo que son compuestos y elementos. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son todos aquellos que se encuentran en la naturaleza, ¿verdad? Y los podemos ver en la tabla periódica. Son 118 elementos. Entonces, cada uno de ellos es un elemento. El oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, carbono, silicio, eh, estroncio, etcétera. Entonces, cada uno de ellos forma lo que es un elemento. Dentro de los compuestos hay dos tipos. Hay compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Aquí tenemos un ejemplo sobre compuestos, ¿verdad? Ya vemos de que se unen más de dos o más átomos. Y tenemos el ejemplo del monóxido de nitrógeno, del agua, la molécula del agua, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de carbono. Ahora bien, empezando en sí con la temática, ya habíamos visto que los compuestos se dividen en compuestos orgánicos e inorgánicos. Vamos a hablar más que todo de los compuestos inorgánicos, no sin antes saber cuáles son los compuestos orgánicos y cuál es la diferencia. Entonces, ¿cuál es la característica?
que en su composición química, o sea, en su fórmula, están contenidos el átomo de carbono y de hidrógeno. ¿Sí? Esa es la característica. Y aquí tenemos un ejemplo común del gas metano, ¿verdad? O es un gas que a veces se puede sentir bastante en las letrinas, ¿verdad? Ese olor bien característico y fuerte que a veces tienen ese tipo de retretes, ¿verdad? Que es bastante característico. Cuando se descompone algo, pues despide ese tipo de gas metano. Ahora, los compuestos inorgánicos, a diferencia de los compuestos orgánicos, es que en su estructura química no hay carbono, pero hay algunas excepciones, ¿verdad? Que sí hay carbono, pero no son compuestos orgánicos, sino que son compuestos inorgánicos. Pero básicamente esa es la diferencia. No hay carbono en su estructura, por eso no es orgánico. Por eso son compuestos inorgánicos. Y tenemos el ejemplo de la sal común, ¿verdad? El cloruro de sodio, la sal de mesa, la sal con la que cocinamos. Ahora bien, cuando hablamos de clasificación de compuestos orgánicos, tenemos que ver la siguiente tablita. Estos compuestos orgánicos pueden ser binarios, cuando se trata de la unión de dos elementos, ternarios, cuando se habla de la unión de tres elementos, y cuaternarios, cuando se habla de la unión de cuatro elementos. ¿Qué elementos? Lo dije anteriormente, cualquier elemento de la tabla periódica. Ojo al dato, aquí tienen que tener tabla periódica, porque es con lo que empezamos la semana 1, con el área de química. Ahora bien, cuando hablamos de óxidos, estamos hablando de la unión de un oxígeno con un metal o con un no metal. Cuando en la fórmula química observamos que está un oxígeno unido a otro elemento, solo el oxígeno, ¿verdad? Estamos hablando de óxidos. En este caso, cuando el oxígeno se une con un metal, forma un óxido básico. Cuando el oxígeno se une con un no metal, entonces forma un óxido ácido. Ahora bien, los peróxidos. Los peróxidos son compuestos químicos que contienen oxígeno en estado de oxidación y un enlace oxígeno-oxígeno. Es decir, hay dos oxígenos en la molécula. Y podemos tener el ejemplo del peróxido, ¿verdad? O el agua oxigenada como nosotros la conocemos para curaciones. El siguiente compuesto binario son los hidruros. Los hidruros son compuestos formados por un hidrógeno y cualquier otro tipo de elemento. Puede ser un hidrógeno unido con un metal y se llaman hidruros metálicos, o un hidrógeno unido a un no metal y se denominan hidruros no metálicos. Desde ahí se viene su nombre, ¿verdad? Hidruros metálicos si el hidrógeno se une a un metal, e hidruros no metálicos cuando el hidrógeno se une a un no metal. También tenemos lo que son las sales binarias, que son compuestos por la combinación de un metal con un no metal. La unión de un metal con un no metal forman las sales binarias. Ahora bien, dentro de los compuestos ternarios se encuentran los hidróxidos. Los hidróxidos se dan por la combinación de un grupo oxidril o OH, ¿verdad? El ion OH más un metal. Eso forman lo que son los hidróxidos. Los oxoácidos son compuestos que contienen hidrógeno, oxígeno y al menos otro elemento no metal. Esa es la característica. Las oxisales, por el contrario, son un tipo de sal que se forman
cuando se combina un ácido oxácido y un hidróxido. Esas son las oxisales. Dentro de los compuestos cuaternarios, que tienen 4 elementos enlazados, se encuentran las sales ácidas. Las sales ácidas son un tipo de sal que se disuelve en agua y produce una solución ácida. Es decir, estas sales se combinan con agua y forman un ácido, mientras que las sales básicas se forman de la unión de una base fuerte con un ácido débil. Esas son algunas generalidades para que ustedes las tengan en contexto de la clase. Ahora bien, hablemos básicamente de lo que son los óxidos. Los óxidos se forman cuando el oxígeno, como les dije anteriormente, reacciona con un metal o con un no metal. Y como les estaba explicando, los óxidos básicos son aquellos que se forman por la combinación de un oxígeno con un metal. Y aquí tenemos, ¿verdad? Un metal X. Recordémonos que los metales son todos aquellos que se encuentran a la izquierda de la tabla periódica. Entonces, un metal uniéndose al oxígeno nos va a formar un óxido metálico. Sin embargo, un óxido ácido se va a formar de la combinación de un oxígeno con un no metal. Entonces, los no metales se encuentran al lado derecho, ¿verdad? Entre los semimetales y los gases nobles. Ahora, cuando unimos un no metal con el oxígeno, se nos forma un óxido no metálico, o sea, un óxido ácido. Entonces, conociendo esto, pasaremos a otro subtema que habla la guía sobre balanceo de ecuaciones químicas. Ahora bien, ¿qué es balancear una ecuación química? Pues esto consiste en igualar la cantidad de átomos en los reactivos y en los productos. ¿Cuáles son los reactivos en una fórmula química? Son aquellos que se encuentran al lado izquierdo. Esos son los reactivos. Después hay una flecha, ¿verdad? Que se llama para producir. Están los productos del lado derecho. Entonces, hay que balancear. ¿Y qué significa balancear? Significa que se deben cumplir ciertas características o ciertos pasos. Primero, identificar quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. Segundo, escribir las fórmulas de los reactivos y los productos en la parte de abajo, ¿verdad? O sea, usted en los productos y en los reactivos tiene que ver qué elementos están formando esa reacción. Número 3, utilizar la ley de conservación de la masa para balancear la ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo tengo 10 átomos, digamos que yo combino el sodio con el cloro en los reactivos. Yo tengo el sodio más el cloro. Y en total tengo dos sodios, 2 cloros. Entonces, en los productos yo tengo que tener la misma cantidad. 2 cloros, 2 sodios. Si no, no se cumple la ley de conservación de la masa y por lo tanto la ecuación no está balanceada. Es como que yo, por ejemplo, esté en un lado y yo pese 10 libras y esté en otro y pese 20. No es un equilibrio. Y eso es lo que busca el balanceo de ecuaciones, equilibrar las fórmulas químicas, que conserven su masa, que tanto en los productos voy a tener una cantidad y la misma cantidad en los reactivos. Como quinto punto,
que tenemos que tomar en cuenta es equilibrar los átomos que aparecen varias veces en cada lado de la ecuación. Es decir, que si yo tengo un elemento que se repite muchas veces, la misma tengo 3 hidrógenos de un lado y 4 del otro, ya no está equilibrado, porque tengo que tener 4 y 4. Después les compartiré lo que es un video explicando un poco más, primero sobre la nomenclatura inorgánica y el otro video va a ser sobre balanceo de ecuaciones con ejemplos y ahí van a entender un poquito mejor. Ahora bien, cuando también hablamos de balanceo, tenemos que saber lo que es el número de oxidación. Este número va a indicar la capacidad de un átomo para ganar, perder o compartir electrones cuando está formando un compuesto químico. Se expresa como un número entero positivo o negativo que representa la cantidad de electrones transferidos o compartidos en una reacción química. Ahora, el número de oxidación también puede definirse como la carga eléctrica formal, es decir, que no puede ser real, que se asigna a un átomo en un compuesto. Su asignación se hace teniendo en cuenta las siguientes cosas, ¿verdad? Para generar un número de oxidación debemos tomar en cuenta lo siguiente. Un elemento libre, y aquí tenemos los ejemplos, el hidrógeno molecular, yodo molecular, aluminio molecular, etc. Su número de oxidación es 0 cuando están en forma molecular, es decir, cuando hay dos elementos unidos, aquí quiere decir S2, quiere decir que hay dos hidrógenos. S2 en el I quiere decir que hay dos yodos. ¿Ya? Esos son moléculas del mismo elemento. Entonces, cuando hay unión de moléculas del mismo elemento, el número de oxidación es 0. Pero si nosotros notamos aquí en esta tablita que les pude proporcionar, ¿verdad? Que yo también me hice mis investigaciones para que ustedes pues comprendieran mejor. Aquí tenemos la tabla periódica y los números de oxidación con los que pueden trabajar todos los elementos, ¿verdad? Recordando primero que las columnas, hacia abajo, la columna son los grupos y las horizontales, ¿verdad? La forma horizontal en la tabla periódica donde están ordenados los elementos son los periodos. Los periodos son 7 y los grupos son 18. 18 grupos o 8 grupos. Si estamos hablando de la nomenclatura de números romanos. Ahora, en el grupo número 1, donde está el hidrógeno, litio, sodio, potasio, etcétera, hasta abajo, podemos ver que su número de oxidación corresponde al número del grupo. Como están en el grupo 1A, su número de oxidación es +1. Solo el hidrógeno que puede trabajar como +1 y -1. En el grupo número 2, donde está el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, etc., su número de oxidación es 2. Pero aquí estamos hablando solo de ellos, solo del elemento. En cambio aquí es diferente porque aquí es molécula, porque hay dos elementos del mismo unidos. Entonces, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí en el grupo 5 o 15, donde está el nitrógeno, fósforo, ¿verdad? Todos estos, si ustedes se fijan, igual que en el grupo 6, donde está el oxígeno, azufre, selenio, y el flúor, donde está en el grupo 7 o 17, flúor, cloro, bromo, yodo, etc., todos ellos tienen números en rojito. Ese número en rojito es porque ellos son más
electronegativos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que están de este lado a la izquierda son menos electronegativos. Por lo tanto, ellos tienen la capacidad de donar los electrones. Es más fácil quitarle los electrones porque son menos electronegativos. Es decir, son menos fuertes que este grupo. Entonces, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor son más fuertes, por lo tanto, ellos tienden a quitarles electrones a los grupos más débiles. Por eso es que ellos tienen electronegatividades negativas, ¿verdad? Porque tienden a ganar electrones. Son iones negativos. Recordemos que un ion es aquel que gana o pierde electrones. Los que tienden a perder electrones son básicamente estos de la izquierda. Y los que tienden a ganar electrones son básicamente los que están a la derecha. Por lo tanto, en el nitrógeno, el número de oxidación, ¿verdad? O de electrones en un ion es -3, ¿verdad? Quiere decir que gana 3 o puede quitar 3 electrones. Entonces, básicamente eso es también en el número de oxidación. Y para que lo terminemos de ver, aquí está lo que les acabo de explicar. Los metales alcalinos es +1. Pero antes, un ion monoatómico. Ojo, ion, ¿verdad? Recordemos ion, o sea, átomos que ganan o pierden electrones. Aquí está el ion cloro, el ion sodio, el ion aluminio y el ion azufre. El ion cloro tiene una rayita menos, quiere decir que él gana un electrón. El ion sodio tiene un símbolo más, quiere decir que él pierde un electrón. El aluminio tiene un +3 o un 3 más, ¿verdad? Quiere decir que él puede donar o le pueden quitar 3 electrones. Y el ion azufre tiene un 2 menos. Quiere decir que él puede ganar o quitarle fácilmente 2 electrones a los más débiles. Entonces, aquí cuando son solo los signos más y menos, ¿verdad? Recordando otra vez sexto grado, recordémonos que se trata de 1 y como el número 1 no se escribe, solo se colocan los signos, ¿verdad? Por lo menos entonces acá el cloro puede ganar un electrón y el sodio aquí puede perder un electrón. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá, donde tengo aquí el mouse, el sodio está en el grupo 1, por lo tanto él dona o pierde un electrón. Su número de oxidación es +1. Ahora bien, los metales alcalinos es su número de oxidación +1 y los metales alcalinos térreos es +2. Los metales alcalinos son toda esta columna, los del grupo 1. Los del grupo 2 son los metales alcalinos térreos. ¿Ven cómo concuerda lo que les acabo de decir? Y los halógenos en los haluros es -1. Los halógenos son todos los que están en el grupo 7, ¿verdad? Ahora, el hidrógeno en la mayoría de los compuestos, cuando forma agua, hidróxido de calcio, ácido sulfúrico, es +1. Aquí es cuando ya se combinan, ¿verdad? Dos o más átomos. Aquí estamos hablando ya de compuestos. Aquí son elementos. Aquí estamos hablando de compuestos. Excepto el hidruro metálico. Y aquí nos dan los ejemplos que es -1. Eso es para que ustedes lo sepan, ¿verdad? El oxígeno en la mayoría de los compuestos, ¿verdad? Es -2, excepto en los peróxidos, que es -1. Ya habíamos hablado que el peróxido es cuando se unen dos oxígenos, ¿verdad? Con otro elemento. Ahora bien,
En la temática de la semana nos habla también sobre los tipos de nomenclatura. Las nomenclaturas para nombrar los compuestos y estos compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿verdad? Para todos ellos hay nomenclaturas, o sea, diferentes formas para nombrar los compuestos, si no, no sabríamos cómo llamarlos, ¿verdad? Entonces, en química se utiliza mucho la nomenclatura, prefijos, sufijos, para nombrar los diferentes compuestos. Y como todo, tiene sus reglas. Perdón, pero estoy tomando agüita. Ahora bien, los tres tipos de nomenclatura tenemos primero lo que es la nomenclatura tradicional, tenemos la nomenclatura stop y tenemos por último la nomenclatura sistemática. La sistemática quizás es la más fácil. La nomenclatura tradicional tiene como característica en los óxidos, ¿verdad? Porque estamos específicamente en óxidos. En los óxidos básicos se usa la palabra óxido, ¿verdad? Se usa la palabra óxido. Y para los óxidos ácidos se emplea la palabra anhídridos. Es decir, cuando el oxígeno se une a una base se llama óxido y cuando se une a un metal se llama óxido y cuando se combina con un no metal se llama anhídrido. Y se utilizan prefijos y sufijos con el nombre del elemento según el estado de oxidación. Y aquí tenemos los números de oxidación. Cuando el número de oxidación es 2, es 3 y es 4. Cuando son 2 y el estado de oxidación es menor, ¿verdad? Solo se le pone un sufijo de oso. Y cuando el estado de oxidación es mayor, un sufijo llamado ico. Y tenemos aquí los ejemplos, ¿verdad? Cuando el número de oxidación es menor, el oxígeno y el hierro se llaman óxido ferroso. Cuando aquí el estado de oxidación del oxígeno y del hierro es mayor, se llama óxido férrico. Ahí es la terminación. Oso para menor oxidación, ico para mayor oxidación. Y así sucesivamente. Cuando tenemos 3, ¿verdad? Cuando es menor se llama hipo con la terminación oso. En el intermedio y en el mayor no hay un prefijo, entonces solo se escribe oso o ico al final del nombre. Uy, ¿qué pasó? Se me fue. Ahora bien, tenemos aquí los ejemplos, ¿verdad? El anhídrido hipocloroso, ¿verdad? Y aquí tenemos el otro ejemplo, anhídrido cloroso. Y por último, el anhídrido clórico. ¿Sí? ¿Por qué son anhídridos? ¿Por qué lo dije anteriormente? Ajá, vamos a ver si se acuerdan. ¿Por qué dije anhídrido? Porque el oxígeno está unido a un no metal. El cloro es un no metal, por eso se le denomina anhídrido. Ojo con eso, ¿verdad? En cambio aquí el hierro es un metal, por lo tanto se denomina óxido. Y por último, si el estado de oxidación es 4, vea, cuando es menor es hipo, con la terminación oso. Cuando es un intermedio menor o mayor, solo es oso o ico. Y cuando es la mayor oxidación es per con la terminación ico, perico. No, ¿verdad? No va perico completo, sino que per al principio e ico al final. Y tenemos aquí el ejemplo, ¿verdad? El anhídrido perclórico, no es perico, ¿verdad? Sino que es perclórico, ¿sí? Perclórico. Se nombra el anhídrido, que en este caso sería el oxígeno, con su mayor número de oxidación, y la terminación per por el número de oxidación del cloro, ¿verdad? Que es el máximo,
con la palabra clor del nombre cloro y con la terminación ico, perclórico. Ahora bien, la segunda nomenclatura se llama nomenclatura stop. Aquí se escribe la palabra óxido seguida de la preposición de, luego el nombre del elemento y finalmente el número de oxidación con la que actúa. Escrito en números romanos y entre paréntesis. Los subíndices indican el número de oxidación a menos que se haya simplificado la fórmula, ¿verdad? Entonces, todos esos subíndices indican, los subíndices son los numeritos chiquitos, ¿verdad? Esos que, por ejemplo, si estamos hablando de balanceo, nosotros no los podemos tocar. No podemos cuando balanceamos poner un subíndice. Es adelante de la fórmula donde se pone el número. En grande, ¿verdad? Ya no sería un subíndice, ¿sí? Sino que sería un número estequiométrico, un coeficiente. Por eso es que cuando balanceamos, ponemos el número aquí adelante, no se puede poner en chiquitos así como acá. ¿Sí? Las fórmulas ya vienen determinadas con sus subíndices y eso nosotros para balancear no lo podemos hacer. Entonces, hablando otra vez de la oxidación, aquí nos está indicando con qué número de oxidación están trabajando tanto el hierro como el oxígeno, ¿verdad? Y como los dos tienen el mismo número de oxidación, se simplifican, ya no se ponen en la fórmula, porque se sabe por ende que ya tienen el número de oxidación igual los dos elementos, ¿verdad? Entonces, por eso sale aquí el feo, ¿verdad? Ya no sale sus números de oxidación, sino que se simplifican, ¿verdad? Entonces, y aquí tenemos cómo se va a nombrar en la nomenclatura stop. Óxido de hierro, entre paréntesis, 2, porque están trabajando con el número de oxidación 2. Luego tenemos el otro ejemplo, ¿verdad? El óxido de hierro 3, ¿sí? Porque se está trabajando, en este caso el hierro está trabajando con un número de oxidación 3. Fíjense que en esta fórmula solo es para como un paréntesis para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Este 2 que tiene el hierro es del oxígeno y este 3 que tiene el oxígeno es el número de oxidación con el que está trabajando el hierro. Entonces, los químicos, para poner las fórmulas, en esta forma los colocan. ¿Ya? Entonces, quiere decir que aquí el oxígeno está trabajando con -2 y aquí el hierro está trabajando con +3. ¿Sí? Entonces se intercalan los números de oxidación y se escribe la fórmula de esa manera. Vea, eso es para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿verdad? Y por qué quizás ustedes van a decir, pero ¿por qué dice, por qué se nombra así? ¿Va? Si yo sé que la seño ha dicho que el número de oxidación del oxígeno es -2 o +2. Entonces, ¿por qué dice 3? Es por lo mismo, ¿verdad? Porque se nombra el número de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno. En este caso es 3 porque el 3 corresponde al hierro, ¿sí? Entonces, en el siguiente dice óxido de carbono 2. Y por último tenemos el dióxido de carbono, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos con ese nombre, ¿verdad? Esta fórmula, dióxido de carbono, pero esa es la fórmula sistemática o la forma más común de llamarlo. Pero en esta nomenclatura stop, ¿verdad? Dice que se llama óxido de carbono 4. ¿Sí? Óxido de carbono
4. Ahora bien, permítanme que necesito quitar una cosita de la ventana para poder ver abajo. Ok. Ahora, la nomenclatura sistemática, tanto para la palabra óxido como para el nombre del elemento, se emplean prefijos griegos multiplicadores, excepto cuando el elemento que acompaña al oxígeno en la fórmula química solo aparece una vez. Y cuando tiene solo un estado de oxidación. Vamos a ver. Aquí tenemos los ejemplos, ¿verdad? En el número 1 el prefijo es mono. Si tiene dos elementos unidos del mismo es di. Cuando tiene 3 es tri. Cuando tiene 4 es tetra, ¿verdad? Cuando tiene 5 es penta. Cuando tiene 6 es hexa. Cuando tiene 7 hepta, cuando tiene 8 octa, nona y así sucesivamente. Entonces, veámoslo aquí en ejemplo. Tenemos aquí el anterior óxido de hierro, ¿verdad? O óxido ferroso o óxido de hierro 2. En esta nomenclatura sistemática se llama monóxido de hierro. ¿Por qué monóxido? Porque solo tiene un oxígeno, ¿sí? Un oxígeno. Recordemos el prefijo, ¿verdad? Mono es cuando hay un elemento nada más. El siguiente, si usted se fija en el siguiente, hay 3 oxígenos y 2 hierros. Entonces se va a nombrar según la nomenclatura sistemática como trióxido. Recordémonos que primero se nombra el negativo y luego el positivo. Trióxido de dihierro. Trióxido, 3 oxígenos, de dihierro, 2 hierros. Y por último tenemos el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que es el nombre más común que nosotros conocemos a ese elemento. Y de ahí viene la palabra dióxido, si se fijan, ¿verdad? Porque hay 2 oxígenos unidos a un carbono. Ahora bien, eso sería todo en cuanto a la explicación conceptual de mi parte en esta temática. Les voy a mandar 3 videos más, de los cuales los 2 es para información, para que ustedes refuercen esto que les acabo de decir y comprendan un poco mejor, ¿verdad? Es un video sobre nomenclatura inorgánica, ¿verdad? Que ahí van a ver cómo explica el muchacho de forma sencilla. Y de ese video, la parte donde él dice que practiquen, esa me la van a hacer también en la tarea de la semana. Esa la voy a querer incluida con el video que les voy a mandar de la tarea de la semana. Así que ojo con la explicación que dé él al final, ¿verdad? Dice que solo van a indicar cuál es el negativo con el negativo, ¿verdad? El nombre y el elemento. Y ahí lo van a ver cuando vean el video. Y el otro video pues va a ser sobre balanceo de ecuaciones por el método de tanteo. Y el tercer video que les voy a mandar va a ser explicándoles la tarea para el día viernes, ¿verdad? La tarea de la semana. Así que eso sería de mi parte. Pasen un feliz y bendecido día.